Mi nombre es Ángel Cequier, del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, y tengo el placer de darles la bienvenida y de realizar esta mínima introducción en relación a esta nueva edición. En primer lugar, querría agradecer a AstraZeneca, como socio estratégico de la Sociedad Española de Cardiología, su implicación y su participación en la realización de este evento como coorganizadores. En unos 6 o 7 minutos voy a intentar hacer una mínima introducción. Esta diapositiva que hábilmente los autores probablemente van a mantener su vigencia durante los próximos 20 años, en la cual figuran la proyección del número de casos de síndromes coronarios agudos en España para las próximas décadas. Y pueden observar cómo el número de síndromes coronarios agudos en pacientes de edad relativamente joven, de menos de 74 años, se mantiene durante este tiempo, mientras que el número de síndromes coronarios agudos aumenta de manera exponencial en los pacientes de una edad superior a 74 años. Un incremento que es progresivo y marcado durante los años posteriores, de forma que es muy probable que en los próximos años los pacientes con síndromes coronarios agudos sean pacientes de edad más avanzada, de mayor complejidad, de mayores comorbilidades y con una mortalidad y un peor pronóstico. Afortunadamente hay bastante consenso en las recomendaciones del tratamiento de algunos de estos pacientes, específicamente en relación a la elección de los antagonistas de los receptores P2 y 12. Esta es una diapositiva en la cual figuran, si están las azafatas, ¿podrían cerrar las puertas, por favor? En la cual figuran datos consensuados o sugestivos de la sociedad europea y de la sociedad americana. Y pueden observar en la parte superior de la diapositiva cómo si los pacientes tienen un elevado riesgo de sangrado, el clopidogrel es el fármaco a recomendar. Este esquema se refiere a pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y si los pacientes no tienen este elevado riesgo de sangrado, tanto si los pacientes son sometidos a una estrategia invasiva como si son sometidos a una estrategia conservadora, el ticagrelor se posiciona favorablemente en comparación a los otros antiagregantes. Adicionalmente, si los pacientes son sometidos a tratamiento médico posterior en una de ambas ramas, el ticagrelor sigue siendo la recomendación, y únicamente el prasugrel en este escenario parece recomendado en pacientes que no han sido pretratados previamente y en los que se indica un procedimiento de intervencionismo. Esta diapositiva muestra la recomendación o el consenso de recomendaciones de ambas sociedades, de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana, en el escenario del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. De nuevo, en pacientes con un elevado riesgo de sangrado se recomienda el clopidogrel, y en el escenario de la angioplastia primaria, con un grado de recomendación similar, es una recomendación muy salomónica, sugieren prasugrel o ticagrelor. Condicionan o indican la prolongación de ambos tratamientos después del intervencionismo, y pacientes que son tratados únicamente de forma médica recomiendan el ticagrelor. Sin embargo, es posible que en la situación del infarto agudo de miocardio existan algunas preguntas no completamente contestadas. Una de ellas es que hemos observado, sobre todo en los últimos 2 años, que el escenario del infarto agudo de miocardio es una situación en que los fármacos antiplaquetarios tienen un efecto significativamente más reducido. Este es un estudio realizado específicamente con clopidogrel, y pueden observar cómo ya a la hora y media aproximadamente de administrar el clopidogrel, en el momento de efectuar la angioplastia primaria, casi el 90% de los pacientes seguían teniendo una reactividad plaquetaria muy elevada. Esto ha sugerido el recomendar la administración en este escenario más precoz y por fármacos antiagregantes más intensos o más potentes. Estos son datos del estudio Atlantic, en el que, como saben, pacientes sometidos a angioplastia primaria fueron randomizados a tratamiento prehospitalario con ticagrelor o ticagrelor en el momento de efectuar el intervencionismo, y pueden observar cómo los pacientes que fueron asignados a ticagrelor prehospitalario tienen una reducción significativa en las tasas de trombosis de stent en comparación a los pacientes que recibieron el ticagrelor en el hospital.
Pero sí que hay una situación también en que quedan preguntas aún planteadas, que es aquellos pacientes que llegan a las unidades coronarias o los laboratorios de hemodinámica tratados ya con clopidogrel, pero que identificamos que son pacientes que siguen teniendo un elevado riesgo isquémico, un elevado riesgo trombótico, en el que posiblemente fármacos antiplaquetarios más potentes pueden ser beneficiosos. No existen datos clínicos o estudios controlados para ver cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Tenemos múltiples datos farmacodinámicos y estos datos sugieren que un paciente que ha recibido clopidogrel o que está recibiendo clopidogrel, el switch a ticagrelor provoca un marcado incremento en el grado de inhibición de la activación plaquetaria. Por el contrario, un paciente o pacientes que están recibiendo ticagrelor, el paso o conversión a clopidogrel condiciona una significativa reducción en el grado de inhibición de la actividad plaquetaria. Pero posiblemente en el escenario más agudo del infarto agudo de miocardio, del infarto o del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el balance entre la aplicación de nuevos fármacos antitrombóticos, antiplaquetarios, es posible que haya llegado a un determinado límite de conocimiento, donde probablemente existen dudas y que ha aparecido una información muy interesante en los últimos meses y posiblemente va a marcar mucho de los cambios en nuestro conocimiento en los próximos años, es en la prevención secundaria después de un síndrome coronario agudo. Este es un estudio muy interesante en el cual vamos a analizar unos datos adicionales. Es un estudio efectuado en pacientes a los que se implantaba stents farmacoactivos, y esta gráfica se refiere únicamente a infartos agudos de miocardio, pero no relacionados con los territorios estantados, es decir, en otros segmentos o en otras arterias coronarias. En este estudio, casi 10.000 pacientes que ya habían sido tratados después de la implantación del stent durante un año con doble tratamiento antiagregante, es decir, son pacientes teóricamente estables, que ya se han excluido los pacientes que han sangrado o los pacientes con mala tolerancia a los antiagregantes, fueron randomizados a continuar con doble tratamiento antiplaquetario durante un periodo total de 30 meses o retirar uno de los fármacos y dejar a los pacientes solamente con aspirina. Y pueden observar cómo en este estudio el hecho de retirar la aspirina ya inicialmente condicionaba un incremento de las tasas de infarto agudo de miocardio en el grupo de pacientes que recibía solo aspirina. Ambas curvas tienen una dirección divergente y lo que se observa es que a los 30 meses que el grupo de pacientes con doble tratamiento antiplaquetario se interrumpe ya el estudio y los pacientes quedan con un único fármaco, hay un efecto rebote también secundario y son infartos agudos de miocardio que aparecen en arterias no estentadas o en segmentos no estentados y que suponen el 50% aproximadamente de los infartos agudos de miocardio en este seguimiento. Y esto se observa también en el seguimiento de pacientes que han sido sometidos a revascularización. Estos son datos de seguimiento de un estudio que comparó cirugía versus intervencionismo. Pero fíjense únicamente que se refiere a infartos agudos de miocardio que aparecen durante el seguimiento y nuevas lesiones coronarias que requieren revascularización. Y pueden observar cómo progresivamente los pacientes que fueron tratados con intervencionismo muestran una mayor tasa de infartos y una mayor aparición de nuevas lesiones que los pacientes que fueron sometidos a cirugía. El carácter muy segmentario focal del tratamiento con intervencionismo se extenta a un segmento en comparación al tratamiento con la cirugía, que la cirugía, el puente anula prácticamente los segmentos proximales de las arterias coronarias, ya elimina la potencial inestabilización, explica este aspecto. Esto quiere decir que posiblemente en pacientes coronarios o en pacientes después de síndromes coronarios agudos, la prevención secundaria puede tener un papel mucho más importante del que pensábamos. Hay datos que abogan o que apuntan a que tratamientos antitrombóticos más potentes en este escenario pueden ser beneficiosos. Estos son datos del estudio Pegasus con ticagrelor, que seguramente será comentado posteriormente, en el que pacientes después de un infarto agudo de miocardio entre 1 y 3 años posinfarto fueron randomizados a ticagrelor, dosis de 90 2 veces al día o 60 2 veces al día o placebo, y pueden observar cómo ambas dosis de ticagrelor al cabo de 3 años de seguimiento condicionan una reducción significativa en la tasa de eventos isquémicos, pero a expensas de un incremento significativo en las tasas de sangrado mayor. Y la última diapositiva se refiere a que probablemente en los próximos años van a aparecer nuevos tratamientos en pacientes que hayan presentado un síndrome coronario agudo y tratamientos que desconocemos absolutamente
su potencial beneficio o su potencial aplicabilidad. Este es un estudio publicado hace una semana en el cual se evaluó la inhibición del PCSK9 con anticuerpos monoclonales en pacientes no con síndrome coronario agudo, y pueden observar cómo estos fármacos provocan una dramática reducción a nivel del LDL. El LDL lo colocan prácticamente a un nivel de recién nacido no prematuro. El aspecto más interesante es que ello condiciona una marcada reducción en las tasas de eventos isquémicos, una reducción de prácticamente el 50%. En el momento actual hay 2 estudios en pacientes después de un síndrome coronario agudo con estos fármacos, estudios que estoy seguro que muchos de ustedes también participan, que posiblemente van a dar una visión significativamente diferente en este escenario. Y la última diapositiva se refiere a las situaciones que a lo largo de esta tarde y a lo largo de mañana van a ser comentadas o analizadas, tanto en situación prehospitalaria, como figura en la parte superior izquierda, como en situación hospitalaria o como después de la alta hospitalaria. Habrá una sesión dedicada a antiagregación en el primer contacto médico, pretratamiento o no pretratamiento, y qué tratamiento. Se va a comentar inmediatamente en la sesión posterior un aspecto muy interesante en relación al frágil balance entre eventos isquémicos y eventos hemorrágicos en este grupo de pacientes. También posteriormente se va a evaluar la optimización del tratamiento en pacientes con síndrome coronario agudo y qué mejor antiagregante es en los 2 escenarios que hemos comentado, y también una sesión será dedicada mañana por la mañana al manejo terapéutico del paciente con síndrome coronario aguda tras el alta. Va a haber 4 talleres con un objetivo eminentemente práctico, algunos de ellos, 2 de ellos con casos clínicos, y un encuentro con expertos en el cual se puede evaluar con preguntas directas las nuevas evidencias en el manejo de pacientes con cardiopatía isquémica. Los que formamos parte del comité organizador de esta sesión o esta reunión de avances, esperamos que no únicamente desde el punto de vista científico y desde el punto de vista docente esta tarde y mañana por la mañana sean productivas, sino que las conclusiones y recomendaciones de las diferentes sesiones puedan tener una clara aplicabilidad en el manejo diario de sus pacientes. Muchas gracias.